Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Sinceramente, cuando escuché esta historia por primera vez, tuve que hacer una pausa de unos segundos porque no podía creer la crueldad de la que son capaces las personas. A mi modo de ver, esto no es solo un divorcio, es un acto calculado de traición de la forma más despiadada. ¿Cómo pudo una mujer pisotear tan fríamente 15 años de amor, junto con el corazón y el sudor de su esposo mecánico, en el mismo instante en que sostuvo su título de medicina en las manos? Vendí mis bienes para pagar la carrera de medicina de mi esposa. Cuando se graduó, me dejó. Estás en la ruina y yo soy doctora. Me das asco. Necesito a alguien de mi nivel. Solo sonreí y dije, de acuerdo. Durante la audiencia de divorcio, entregué un vídeo como prueba. Cuando la jueza lo vio, estalló a carcajadas y ella se desmayó. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para saber hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Mateo y tengo 58 años. Durante 8 años, creí que estaba invirtiendo en nuestro futuro juntos. En su lugar, estuve financiando mi propia destrucción. La mañana de la graduación de la Facultad de Medicina de Sofía debió haber sido el día más feliz de nuestros 15 años de matrimonio. Me desperté a las 5:30 con el estómago revuelto de emoción y orgullo. Después de 8 agotadores años de sacrificio, mi esposa finalmente iba a ser la doctora Sofía Miranda. Había vendido todo lo que teníamos para hacer posible este sueño, nuestra casa, las joyas de mi difunta madre e incluso mi colección de motocicletas clásicas que me había llevado décadas construir. Planché mi único traje decente, el azul marino que había usado en todos los eventos importantes durante los últimos 5 años. La tela ya estaba gastada en los codos, pero era lo único que podía permitirme. Cada peso sobrante se había destinado a la colegiatura, los libros y los gastos de manutención de Sofía, 391,000 pesos por semestre, 782,000 pesos al año durante 8 largos años. Un total de 6.256,000 pesos. Lo sé porque guardé cada recibo, cada documento de préstamo y cada estado de cuenta bancario. Sofía salió de nuestro diminuto baño luciendo radiante. Su birrete de graduación descansaba perfectamente sobre su cabello rubio recién arreglado, y su toga negra fluía elegantemente alrededor de su esbelta figura. Siempre había sido hermosa, pero esa mañana parecía brillar con logros y posibilidades. «Te ves increíble», le dije, con la voz entrecortada por la emoción. «Estoy muy orgulloso de ti». Ella me miró brevemente con sus ojos azules indescifrables. «Gracias». Algo en su tono se sintió raro, pero lo dejé pasar. Nervios de graduación, pensé. Después de todos esos años de estrés y estudio, cualquiera se sentiría abrumado. La ceremonia se llevó a cabo en el gran auditorio de la universidad. Me senté en la sección de familias, rodeado de otros cónyuges y padres orgullosos. Todos a mi alrededor vestían ropa cara, con relojes de diseñador brillando en sus muñecas, y discutían planes de vacaciones a Europa y autos de lujo nuevos. Tiré de mi gastado saco de traje, sintiéndome repentinamente consciente de lo fuera de lugar que me veía. Cuando dijeron el nombre de Sofía, me puse de pie y aplaudí más fuerte que nadie. «Esa es mi esposa», grité, sin importarme quién me escuchara. Ella se había ganado este momento y yo había estado ahí en cada paso del camino, trabajando dobles turnos en el taller mecánico, tomando trabajos de fin de semana y comiendo sopas Maruchan, mientras ella cenaba comida a domicilio de restaurantes caros con sus grupos de estudio. Después de la ceremonia, las familias se reunieron afuera para tomar fotos y celebrar. Vi a Sofía posar con sus compañeros de clase, todos riendo y abrazándose. Se veía tan feliz, tan llena de vida. Cuando finalmente se acercó a mí, saqué la pequeña cámara que le había pedido prestada a mi vecino. «Déjame tomarte una foto con tu diploma», le dije, radiante de orgullo. Sofía sostuvo su diploma en alto, pero su sonrisa parecía forzada. «Ya está», dijo rápidamente. «¿La tienes?» «Espera, déjame tomar unas cuantas más. Este es un momento muy importante». «Mateo, ya es suficiente». Su voz sonó cortante, atravesando el ambiente de celebración que nos rodeaba.
Bajé la cámara, confundido por su repentina frialdad. Sofía, ¿qué pasa? Deberías estar celebrando. Lo logramos. Por fin eres doctora. Me miró fijamente durante un largo momento, y su expresión pasó de una amabilidad forzada a algo que nunca antes había visto, asco. Logramos, repitió, con una voz destilando desdén. Nosotros no logramos nada, Mateo. Yo lo hice. Yo me gané este título. Yo estudié durante 8 años mientras tú, ¿qué hiciste? Arreglaste autos. Cambiaste aceite. Vaciaste tu patética cuenta de ahorros. Las palabras me golpearon como golpes físicos. A nuestro alrededor, otras familias continuaban con sus alegres celebraciones, pero nuestro pequeño rincón del patio se había convertido en una burbuja de silencio devastador. Sofía, no lo entiendo. Somos un equipo. Siempre hemos sido un equipo. Se rió, pero fue una risa fría y amarga. ¿Un equipo? Mírate, Mateo. Mírate bien. Llevas un traje que es más viejo que algunos de mis compañeros de clase. Tus manos están permanentemente manchadas de grasa. Hueles a aceite de motor incluso después de bañarte. Mi rostro ardía de vergüenza y confusión. Trabajé duro para mantenernos. Para apoyar tu sueño. Mi sueño, exactamente. No nuestro sueño, el mío. Se acercó más, bajando la voz a un susurro cruel. Ahora soy doctora, Mateo. ¿Entiendes lo que eso significa? Estaré ganando millones de pesos en 2 años. Seré respetada, admirada, ¿y tú? Tú seguirás arrastrándote debajo de autos descompuestos en ese sucio taller. Sentí que me estaba ahogando, jadeando por aire en un mundo que de repente se había puesto de cabeza. Pero estamos casados. Nos amamos. ¿Amor? Las cejas perfectas de Sofía se arquearon con fingida sorpresa. Mateo, necesito a alguien de mi nivel, alguien que pueda igualar mi éxito, mi educación, mi estatus social. Me das asco. La idea de presentarte a mis colegas como mi esposo me enferma físicamente. Las lágrimas escocieron en mis ojos, pero luché por contenerlas. Sofía, por favor. Podemos superar esto. Puedo volver a la escuela, superarme, lo que sea que necesites. Ella negó con la cabeza, sin que su expresión se suavizara en lo absoluto. Es demasiado tarde para eso. Tienes 58 años, Mateo. Eres lo que eres, un mecánico, un don nadie. Y me niego a que tu mediocridad arrastre mi éxito. El diploma en sus manos parecía burlarse de mí. Ese trozo de papel representaba todo lo que había sacrificado, todo a lo que había renunciado. Y ahora lo estaba usando como un arma en mi contra. Quiero el divorcio, continuó, con una voz tan fría como el acero invernal. Ya hablé con un abogado. No hagas que esto sea más difícil de lo que tiene que ser. Me quedé allí, con mi traje raído, rodeado por los sonidos de celebración, sintiendo que todo mi mundo se derrumbaba. 8 años de amor, sacrificio y compañerismo no significaban nada para ella. Yo no había sido más que un escalón. De acuerdo, me escuché decir, aunque mi voz me sonó extraña a mis propios oídos. Sofía pareció sorprendida por mi respuesta tan calmada. Probablemente esperaba que le rogara, que le suplicara, que hiciera una escena. Pero hacía mucho tiempo había aprendido que, cuando alguien te muestra quién es realmente, debes creerle. Esa noche, me senté solo en nuestro pequeño departamento, el lugar al que nos habíamos mudado después de vender nuestra casa para pagar su último año de medicina. Sofía se había ido inmediatamente después de nuestra conversación, sin siquiera molestarse en empacar sus cosas. Seguramente estaba celebrando con sus nuevos amigos, aquellos que encajaban con su estatus social. Miré a mi alrededor los escasos muebles, las paredes vacías, la ausencia total de cualquier cosa que hablara de 8 años de matrimonio. Incluso entonces, a pesar de mi devastación, no podía deshacerme de la sensación de que algo en su reacción había sido demasiado ensayado, demasiado perfecto. Pero no tenía idea de lo perfecta que era realmente su actuación ni de cuánto tiempo llevaba planeando este momento. Los papeles del divorcio llegaron 3 días después, entregados por un mensajero que parecía avergonzado de estar ahí.
Firmé de recibido con manos que no dejaban de temblar, aunque no sabría decir si era de rabia o por tener el corazón roto. Sofía lo pedía todo, la mitad de lo poco que quedaba de nuestros bienes, pagos de pensión alimenticia de 42.500 pesos al mes y, lo más indignante de todo, una compensación retroactiva por angustia emocional causada por lo que su abogado calificó como mi control financiero y manipulación durante su periodo educativo. Leí esa frase una y otra vez, con la presión arterial subiendo a cada repetición. ¿Control financiero? Le había dado todo. Me había llevado a la bancarrota para financiar sus sueños, y ahora me pintaba como una especie de abusador financiero. Yo no podía pagar un abogado decente. Lo mejor que pude conseguir fue a Roberto Chávez, un defensor de oficio que trabajaba casos de divorcio de forma particular por 5,100 pesos. Se reunió conmigo en una cafetería cerca del tribunal, sus ojos cansados escaneaban los documentos que el costoso abogado de Sofía había presentado. Esto se ve mal, Mateo, me dijo, sin molestarse en endulzar la situación. Está representada por Mendoza, Cruz y Asociados. No cobran barato. Alguien está financiando este asalto legal. ¿A qué te refieres con que alguien lo está financiando? Roberto dejó los papeles y me miró con seriedad. Tan solo su anticipo es probablemente de unos 255,000 pesos. Tu esposa. Perdón, exesposa, acaba de graduarse de la escuela de medicina. Aún no tiene esa cantidad de dinero. Alguien más está pagando por esto. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya está con alguien más. Esa sería mi suposición. Y quienquiera que sea, tiene los bolsillos llenos y quiere asegurarse de que Sofía rompa lazos contigo limpiamente. Pasé esa noche en vela en nuestro departamento vacío, mirando el techo y tratando de entender cómo mi vida había implosionado tan por completo. 15 años de matrimonio, 8 años de sacrificio, y Sofía había seguido adelante incluso antes de que se secara la tinta de su diploma. A la mañana siguiente, hice algo que nunca antes había hecho. Llamé al trabajo para reportarme enfermo y conduje hasta el nuevo consultorio médico de Sofía. Había conseguido un puesto de residencia en el Hospital Central Metropolitano, uno de los programas más prestigiosos del estado. El edificio era de acero y cristal reluciente, un monumento al éxito y los logros. Esperé en el estacionamiento durante 2 horas antes de verla. Salió del ascensor vistiendo una pijama quirúrgica de diseñador que probablemente costaba más que mi renta mensual, con el cabello recogido en una cola de caballo perfecta. Se veía segura, radiante, completamente transformada de la estudiante con apuros económicos a la que había apoyado durante casi una década. Pero no estaba sola. Un hombre alto, con un traje caro, caminaba a su lado con la mano colocada posesivamente en la parte baja de su espalda. Probablemente tenía unos 45 años, con el cabello canoso y ese tipo de postura segura que proviene de nunca haberse preocupado por el dinero. Se reían juntos, compartiendo alguna broma privada, completamente absortos el uno en el otro. Cuando llegaron a un Mercedes-Benz negro, un auto que valía más que todo lo que yo había poseído en la vida, el hombre acercó a Sofía hacia él y la besó profundamente. No fue el beso rápido de una relación nueva, sino el beso cómodo y familiar de amantes que llevaban tiempo juntos. Observé desde mi oxidada camioneta cómo Sofía se derretía en su abrazo, pasando las manos por el cabello perfectamente peinado de él. Esa no era una relación de despecho. Era algo que había estado ocurriendo desde mucho antes de los 3 días que habían pasado desde nuestra conversación sobre el divorcio. El hombre le abrió la puerta del copiloto con la cortesía practicada de alguien que lo había estado haciendo durante meses, tal vez años. Mientras Sofía se acomodaba en el asiento de cuero, pude ver su rostro por un segundo. Lo miraba con una expresión que yo no le había visto desde nuestros primeros días de noviazgo, pura adoración mezclada con algo más, alivio. El alivio de finalmente estar libre de mí. Se alejaron sin saber que yo estaba allí, dejándome sentado en el estacionamiento con la abrumadora comprensión de que mi matrimonio había terminado mucho antes del día de la graduación de Sofía. Yo había estado demasiado ciego, había sido demasiado confiado y estado demasiado patéticamente agradecido por su presencia en mi vida como para verlo. Esa tarde llamé a Roberto Chávez. Necesito que contrates a un investigador privado, le dije. Mateo, tengo que ser honesto contigo. Los servicios de un investigador privado son muy caros,
y considerando tu situación financiera. Encontraré el dinero. Necesito saber cuánto tiempo lleva pasando esto. Incluso si probamos el adulterio, podría no cambiar mucho en términos del acuerdo de divorcio. Al tribunal en realidad no le. Ya no se trata del dinero, Roberto. Necesito saber la verdad. 3 días después, me reuní con Jimena Valdés, una investigadora privada especializada en infidelidades matrimoniales. Era una mujer en sus 40s, sin rodeos, que había visto suficientes cónyuges infieles como para desarrollar una expresión permanentemente escéptica. ¿Cuánto tiempo cree que lleva esta aventura?, preguntó, revisando las fotos que yo había tomado en el estacionamiento. No lo sé. Tal vez unos meses. Jimena estudió las imágenes con más cuidado, haciendo zoom en el lenguaje corporal de Sofía y la cómoda familiaridad del hombre. Basándome en lo que veo aquí, adivinaría que mucho más tiempo. Mire qué tan natural se mueven juntos. Este no es el baile incómodo de una relación nueva. Están cómodos, consolidados. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Al menos 1 año, posiblemente 2 o más. Las palabras me golpearon como un mazo. 2 años. Sofía me había estado engañando durante 2 años, mientras yo trabajaba horas extras para pagar sus últimos semestres, mientras vendía el anillo de bodas de mi madre para cubrir los costos de sus libros. Mientras cenaba sándwiches de crema de cacahuate para que ella pudiera darse el lujo de unirse a sus grupos de estudio en restaurantes caros. ¿Puedes averiguar quién es él? Ya estoy en ello. El Mercedes está a nombre del Dr. Marcos Villalobos. Es un cirujano cardiovascular en el mismo hospital donde su esposa hace su residencia. Divorciado, sin hijos, con un patrimonio de aproximadamente 54 millones de pesos. Sentí náuseas. Sofía no solo había encontrado un reemplazo para mí, había encontrado mi polo opuesto. Donde yo arreglaba autos, él realizaba cirugías a corazón abierto. Donde yo batallaba para pagar las cuentas, él era dueño de múltiples propiedades de inversión. Donde yo le ofrecí 8 años de sacrificio y devoción, él le ofreció el estilo de vida que ella siempre había creído merecer. Hay algo más, continuó Jimena. El divorcio del Dr. Villalobos finalizó hace 18 meses. Su exesposa citó adulterio en la demanda. Así que ya ha hecho esto antes. Así parece, y basándome en la cronología, es muy probable que su esposa Sofía haya estado involucrada en el final de ese matrimonio anterior. Las piezas iban encajando, creando un panorama tan espantoso que apenas podía soportar mirarlo. Sofía no solo me había traicionado a mí, había participado en destruir la familia de alguien más. Ella fue la otra que ayudó a romper un matrimonio, y ahora me dejaba por el mismo hombre. Quiero saberlo todo, le dije a Jimena. ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Quiero que documentes todo. Eso le va a costar caro. Pagaré lo que sea necesario. Salí de la oficina de Jimena sintiendo que caminaba a través de una pesadilla. La mujer que había amado durante 15 años, a la que había apoyado sacrificándolo todo, no solo era infiel, sino que era más calculadora y cruel de lo que jamás había imaginado. Pero aún no tenía idea de qué tan calculadora era en realidad. 2 semanas después de iniciada la investigación de Jimena, me encontré haciendo algo que nunca imaginé, convertirme en un detective de mi propia vida. La mujer en la que había confiado ciegamente se había convertido en una extraña, y cada día traía nuevas revelaciones sobre la magnitud de su engaño. Estaba sentado en nuestro departamento vacío, rodeado de cajas con pertenencias de Sofía que aún no había recogido, cuando recordé la cámara de seguridad. 6 meses antes, nuestro vecindario había sufrido una serie de robos. A la señora Pérez de la casa de al lado le habían robado el televisor, y los Jiménez, los vecinos de enfrente, perdieron toda su colección de joyas. Sofía estaba aterrada, especialmente porque a menudo se quedaba hasta tarde en el hospital por sus rotaciones clínicas. Me rogó que instalara un sistema de seguridad. No puedo pagar un sistema completo, le había dicho, mirando nuestra menguante cuenta bancaria. Pero puedo instalar una cámara básica en la sala. Al menos tendremos un registro si alguien se mete. Había comprado una cámara inalámbrica sencilla en una tienda de electrónica, del tipo que grababa en una cuenta de almacenamiento en la nube. No era nada elegante,
pero cubría la mayor parte de nuestra sala de estar y la entrada a nuestra habitación. Sofía había estado tan agradecida, besándome y diciéndome lo segura que la hacía sentir. Ahora, sentado en medio de las secuelas de nuestro matrimonio destruido, me di cuenta de que en realidad nunca había revisado esas grabaciones. La cámara había estado funcionando continuamente durante 6 meses, subiendo fielmente las grabaciones a una cuenta que configuré y de la que luego me olvidé. Me temblaban las manos mientras iniciaba sesión en el sistema de almacenamiento en la nube. Meses de grabaciones estaban ahí, organizadas por fecha y hora. Me desplacé hacia atrás en la línea de tiempo, con el corazón latiendo a 1000 por hora en una mezcla de pavor y anticipación. ¿Qué encontraría? ¿Cuánto tiempo me había estado mintiendo Sofía? Empecé con las grabaciones de hace 3 semanas, la semana anterior a su graduación. Nada inusual. Sofía llegando a casa del hospital, cenando sola mientras yo cubría los turnos de noche, estudiando en la mesa de nuestra cocina. Se veía cansada, pero concentrada, la dedicada estudiante de medicina que creí conocer. Retrocedí más. Hace 1 mes, hace 2 meses. Todavía nada que pareciera fuera de lugar. Luego llegué a las grabaciones de hace 3 meses, y mi mundo se vino abajo una vez más. Ahí estaba Sofía, entrando a nuestro departamento a las 2:30 de la tarde un martes. Pero no estaba sola. El doctor Marcos Villalobos la siguió por la puerta, sus manos ya se acercaban a ella, atrayéndola en un abrazo apasionado ahí mismo, en nuestra sala. Observé con una enfermiza fascinación cómo mi esposa de 15 años besaba a otro hombre en la casa que yo había pagado, sobre los muebles que yo había comprado con el dinero que gané arreglando autos y trabajando los fines de semana. Se movían juntos con la familiaridad de amantes que habían hecho esto muchas veces antes. Al fin, susurró Sofía, con su voz claramente audible a través del micrófono de la cámara. He estado esperando toda la semana por esto. Marcos la acercó a él, enredando las manos en su cabello. Lo sé, bebé. Yo también. ¿Cuándo podremos dejar de escondernos así? Pronto, respondió Sofía, guiándolo hacia nuestra habitación. Después de la graduación, al fin podré terminar esta farsa con Mateo. Farsa. Llamó a nuestro matrimonio una farsa. Adelanté la siguiente hora de vídeo, incapaz de ver lo que sucedía en nuestra habitación, pero luego los vi salir, despeinados y satisfechos. Se sentaron en nuestro sofá, el mismo sofá donde Sofía y yo habíamos visto películas juntos, donde habíamos planeado nuestro futuro, donde la había abrazado mientras lloraba por los exámenes reprobados. Me muero de ganas de que esto termine, dijo Sofía, acurrucándose en el pecho de Marcos. Vivir con él se está volviendo insoportable. Es tan agradecido por todo, tan patéticamente devoto. Me da asco. Marcos rió, un sonido que me hizo hervir la sangre. Pero has hecho un trabajo increíble. 8 años jugando a ser la esposa devota mientras él financiaba toda tu educación. Esa es una planeación a largo plazo muy seria. No fue fácil, respondió Sofía. ¿Sabes lo difícil que es fingir amar a alguien que te da asco? Sonreír y decir, gracias, cada vez que te entrega otro pago para la colegiatura. Mi visión se nubló de rabia y dolor. 8 años. Ella había estado fingiendo durante 8 años. ¿Qué le vas a decir? Preguntó Marcos. La verdad, pero no toda la verdad, dijo Sofía con una sonrisa cruel. Le diré que necesito a alguien de mi nivel, alguien exitoso. Haré que suene como que él ya no me alcanza. Es tan inseguro sobre su educación y estatus social que se lo va a creer por completo. ¿Y si pelea el divorcio? No lo hará. Mateo no es de pelear. Es de los que busca complacer a todos. Simplemente lo aceptará y seguirá con su vida. Además, para cuando esto termine, estará tan destrozado que no tendrá energía para pelear por nada. Pausé el vídeo, todo mi cuerpo temblaba de furia. Estaban discutiendo mi destrucción como si fuera un plan de negocios, calculando cada detalle de cómo lastimarme de la manera más eficiente. Pero me obligué a seguir mirando. Necesitaba verlo todo. ¿Has pensado qué vas a hacer con la casa? Preguntó Marcos. ¿Cuál casa? La vendimos hace 2 años para pagar mi colegiatura. Cierto, lo olvidaba. Qué bueno, habría complicado el divorcio.
Sofía soltó una carcajada. Mateo ni siquiera sabe lo perfectamente bien que salió esto. Para cuando haya terminado con él, no le quedará nada por lo que luchar. Ni casa, ni ahorros, ni bienes. Solo su patético departamentito y su trabajo de mecánico. Eres brillante, dijo Marcos, besándole la frente. Fría, pero brillante. Aprendí viendo a tu exesposa quitarte todo lo que tenías, respondió Sofía. No voy a cometer ese error. Cuando deje a Mateo, me llevaré lo poco que le quede y me aseguraré de que no pueda venir tras de mí por nada. Retrocedí más en las grabaciones, mi horror crecía con cada descubrimiento. La aventura había durado más de 2 años. 2 años en los que Sofía llevaba a Marcos a nuestra casa mientras yo trabajaba dobles turnos para pagar su colegiatura. 2 años de reírse a mi costa, planeando mi caída, tratándome como a un tonto que merecía ser usado y desechado. En una grabación de hace 18 meses, vi a Sofía y a Marcos haciendo el amor sobre la mesa de nuestra cocina mientras discutían cómo manipularme para que vendiera las joyas de mi madre. Esa noche, Sofía había llegado a casa llorando por lo estresada que estaba por los próximos exámenes y por cómo necesitaba nuevos libros y equipo. Yo la había abrazado y le había prometido encontrar el dinero de alguna manera, sin saber jamás que sus lágrimas eran falsas y que su estrés había sido inventado. En otra grabación de hace 8 meses, Sofía hablaba por teléfono con alguien, probablemente un abogado, discutiendo la estrategia de divorcio mientras Marcos le masajeaba los hombros. Necesito asegurarme de poder demostrar angustia emocional, decía ella. Tal vez abuso financiero. Él controla todo el dinero, decide qué podemos y no podemos pagar. Puedo darle la vuelta a eso y llamarlo manipulación. Abuso financiero. Yo había controlado el dinero porque no había dinero. Cada peso se había destinado a su educación, a sus sueños, a su futuro. Y ahora planeaba usar mi pobreza, la pobreza causada por apoyarla, como evidencia en mi contra ante el tribunal. La grabación más devastadora era de hacía apenas 6 semanas. Sofía se estaba vistiendo después de pasar la tarde con Marcos, y hablaba por teléfono con alguien más. No, no te preocupes por eso, decía. Mateo no tiene ni idea de lo que se le viene. Es tan confiado, tan ingenuo. De verdad cree que estoy agradecida por todos sus sacrificios. No tiene ni idea de que llevo años planeando esta estrategia de salida. Hizo una pausa para escuchar a quien estuviera al otro lado de la línea. Confía en mí. Para cuando haya terminado con él, tendrá suerte si le alcanza para rentar un departamento tipo estudio. Y la mejor parte es que se culpará a sí mismo. Pensará que no fue lo suficientemente bueno, lo suficientemente exitoso. Nunca se dará cuenta de que este siempre fue el plan. Me quedé sentado en la oscuridad de nuestro departamento, el resplandor de la pantalla de mi laptop iluminaba las cajas con las pertenencias de Sofía, y entendí algo que lo cambió todo. Esto no se trataba solo de una infidelidad. Ni siquiera se trataba solo de usarme por mi dinero. Esto se trataba de una destrucción total y absoluta. Sofía no solo había planeado dejarme, sino que había planeado destruirme tan a fondo que nunca pudiera recuperarme. Quería llevarse todo lo que tenía, todo lo que yo era, y reducirlo a polvo. Pero había cometido un error crucial. En toda su cuidadosa planificación, en toda su calculada crueldad, se había olvidado de la cámara. La cámara que yo había instalado para hacerla sentir segura había grabado cada instante de su traición. Y ahora lo tenía todo. Las imágenes de la cámara de seguridad eran lo suficientemente incriminatorias como para destruir el caso de divorcio de Sofía, pero algo me molestaba mientras revisaba las grabaciones. En varios vídeos, vi a Sofía en llamadas telefónicas que parecían demasiado sofisticadas, demasiado calculadas para una simple aventura y planificación de un divorcio. Ella hablaba con la confianza de alguien que ya había hecho esto antes, alguien con experiencia en el engaño. Llamé a Jimena Valdés a la mañana siguiente. Necesito que investigues más a fondo los antecedentes de Sofía, le dije, antes de reunirnos. Creo que podría haber cosas que nunca supe sobre ella. ¿Qué clase de cosas? Aún no lo sé, pero es demasiado buena en esto, tiene demasiada experiencia. Este nivel de manipulación no se desarrolla de la noche a la mañana. Jimena guardó silencio por un momento. Eso va a tener un costo adicional.
Las investigaciones de antecedentes, especialmente retrocediendo 15 años, requieren muchos recursos. Hazlo. Pagaré lo que cueste. 3 días después, Jimena me llamó con noticias que me helaron la sangre. Mateo, necesitas sentarte para escuchar esto. El verdadero nombre de Sofía no es Sofía Miranda, es Sandra Montserrat Torres, y tiene antecedentes penales en 3 estados diferentes. Sentí que la habitación daba vueltas a mi alrededor. ¿A qué te refieres con que su verdadero nombre no es Sofía? Lo cambió legalmente hace 12 años, justo por la época en que se mudó a nuestro estado. Antes de eso, era Sandra Torres, y era buscada por robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito en Jalisco. ¿Robo de identidad? Asumió la identidad de una mujer llamada Sofía Miranda que murió en un accidente automovilístico. Usó su número de seguro social, su historial crediticio, todo. La verdadera Sofía Miranda tenía un crédito excelente y 0 deudas, perfecto para alguien que estaba comenzando una nueva vida. Mi mente viajó al momento en que conocí a Sofía. Había sido en una clase de educación continua en la escuela técnica. Ella estaba tomando requisitos previos para la escuela de medicina, yo estaba aprendiendo sobre electrónica automotriz. Parecía tan inocente, tan dedicada a sus sueños de convertirse en doctora. Me había dicho que estaba empezando de nuevo después de una mala relación, que quería construir algo significativo con la persona adecuada. Puras mentiras. ¿Hay más?, continuó Jimena. Encontré registros de 2 matrimonios anteriores. Ambos terminaron en divorcios complicados en los que le quitó cuantiosos bienes a hombres mayores que la habían apoyado en varios programas educativos. ¿Programas educativos? El primer esposo financió su licenciatura en negocios. El matrimonio duró 6 años. El divorcio finalizó justo después de la graduación, y ella se quedó con la mitad de su empresa de construcción. El segundo esposo le pagó para certificarse como técnica médica. Ese matrimonio duró 4 años, terminó tan pronto como obtuvo su certificación. Vació la cuenta de ahorros de él antes de solicitar el divorcio. Sentí náuseas. Sofía. Sandra, tenía un patrón. Encontraba hombres decentes y trabajadores que estaban dispuestos a invertir en su futuro, y luego los destruía sistemáticamente una vez que obtenía lo que necesitaba. ¿Soy yo simplemente su última víctima? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Al parecer sí. Pero aquí está el detalle, Mateo. Contigo se volvió codiciosa. La escuela de medicina es costosa, y 8 años es mucho tiempo para mantener una identidad y un matrimonio falsos. Esta vez dejó un rastro mucho mayor. Durante la semana siguiente, Jimena y yo unimos las piezas de todo el alcance de las actividades delictivas de Sofía. Era peor que un simple robo de identidad y fraude matrimonial. Mucho peor. Sofía había estado usando mi nombre y mi información crediticia para obtener préstamos y tarjetas de crédito sin mi conocimiento. Durante los últimos 3 años, había abierto 17 cuentas de crédito diferentes utilizando mi número de seguro social y falsificando mis firmas. La deuda total era de más de 1,581,000 pesos. ¿Cómo es esto posible? Le pregunté a Roberto Chávez cuando nos reunimos para revisar los hallazgos de Jimena. ¿No habría visto esto en mi reporte de buró de crédito? Es sofisticada, respondió Roberto, extendiendo la documentación sobre su escritorio. Mira las direcciones en estas solicitudes. Todas son apartados postales o direcciones donde ella podía interceptar el correo. Ha estado manejando tu perfil crediticio, haciendo los pagos mínimos para mantener todo al día y que nunca vieras ninguna señal de alerta. ¿Pero por qué? Tomaba dinero directamente de nuestra cuenta conjunta para la colegiatura. ¿Por qué necesitaba crédito adicional? Jimena sacó otra pila de papeles. Porque la colegiatura de la escuela de medicina era solo una parte de esto. Vea estos estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Vacaciones de lujo en Europa cargadas a tarjetas a su nombre, ropa de diseñador, joyas caras, el arrendamiento de ese Mercedes que ha estado conduciendo. Ha estado viviendo una doble vida financiada en su totalidad por fraudes crediticios. Miré la evidencia con incredulidad. El Mercedes que la había visto conducir con Marcos no era de él, estaba bajo un contrato de arrendamiento a mi nombre y con mi crédito.
La ropa de diseñador, las cenas caras, el lujoso estilo de vida que había estado llevando con su amante. Yo había estado pagando por todo eso sin siquiera saberlo. Hay algo más, dijo Jimena con voz sombría. La póliza de seguro de vida. ¿Qué póliza de seguro de vida? Roberto sacó otro documento. Sofía contrató una póliza de seguro de vida por 8.500,000 pesos sobre ti hace 18 meses. Estás registrado como el asegurado principal y ella es la beneficiaria. Mis manos se entumecieron. Nunca firmé nada parecido. Su firma está en la solicitud, dijo Jimena. Pero de acuerdo con el análisis grafológico que mandé a hacer, está falsificada. Ella ha estado practicando su firma durante años. Mire estos ejemplos. Me mostró páginas de documentos donde mi firma había sido falsificada, solicitudes de préstamos, contratos de tarjetas de crédito, la póliza de seguro de vida. Sofía había estado robando metódicamente mi identidad durante años, preparándose para algo mucho más grande que un simple divorcio. ¿Creen que planeaba matarme? Creo que planeaba que usted muriera, dijo Roberto cuidadosamente. Tal vez un suicidio, tal vez un accidente. Pero con el nivel de deuda que acumuló a su nombre, sumado a la devastación emocional del divorcio, no sería difícil hacer que su muerte pareciera el resultado de la depresión y el estrés financiero. Sentí que la habitación se cerraba sobre mí. Sofía no solo había estado planeando dejarme, había estado planeando mi muerte. La póliza de seguro de vida, la aplastante deuda, la destrucción sistemática de mi crédito y mis ahorros. Estaba preparando un escenario en el que mi muerte resolvería todos sus problemas y la haría rica. Tenemos que ir a la policía, dije. Lo haremos, respondió Roberto. Pero primero necesitamos documentarlo todo. Jimena, quiero que reúnas cada pieza de evidencia que tengamos: fraude crediticio, robo de identidad, falsificación, fraude de seguros. Vamos a hundirla. ¿Y qué hay del proceso de divorcio? Pregunté. Roberto sonrió por primera vez desde que lo conocí. Oh, eso va a ser muy interesante. La abogada de Sofía cree que están tratando con un simple caso de una esposa que ya no está a la altura de su esposo obrero. No tienen ni idea de que están representando a alguien que ha cometido múltiples delitos graves contra su propio cónyuge. Durante las siguientes 2 semanas, armamos un caso hermético contra Sofía. Jimena rastreó sus actividades a lo largo de los años, documentando cada firma falsificada, cada cuenta fraudulenta, cada delito que había cometido utilizando mi identidad. Encontramos pruebas de evasión fiscal, fraude postal y conspiración. Tan solo los delitos financieros conllevaban una posible sentencia de 15 a 20 años en una prisión federal. Pero yo quería ver su rostro cuando se diera cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado. Quería que entendiera que el hombre que ella creía demasiado estúpido y confiado para defenderse la había superado por completo. La fecha en la corte para nuestra audiencia de divorcio quedó programada para el jueves siguiente. La abogada de Sofía había presentado mociones adicionales exigiendo pagos inmediatos de pensión alimenticia y solicitando que se me declarara en desacato por ocultar bienes que no existían porque Sofía los había robado mediante fraudes crediticios. Estaba tan segura de su estrategia que nunca había considerado la posibilidad de que yo descubriera la verdad. En su mente, yo seguía siendo el ingenuo mecánico que aceptaría cualquier historia que me contara. No tenía idea de que yo había estado grabando nuestras conversaciones desde que descubrí las imágenes de la cámara. No sabía que había documentado cada firma falsificada y cada cuenta fraudulenta. No podía imaginar que su víctima perfecta se había convertido en su peor pesadilla. Pero estaba a punto de averiguarlo. La mañana de nuestra audiencia de divorcio me desperté a las 5:30 con una extraña sensación de calma. Por primera vez en meses, ya no era la víctima. Iba a entrar a esa sala del tribunal con suficiente evidencia como para mandar a Sofía a prisión durante décadas. Me vestí con cuidado en mi mejor traje, el mismo raído traje azul marino que había usado en su graduación, pero esta vez lo sentía como una armadura. En mi maletín, llevaba copias de cada documento que Jimena había descubierto, cada firma falsificada, cada cuenta fraudulenta. Y lo más importante, llevaba una memoria USB que contenía las imágenes de la cámara de seguridad que destruirían las mentiras cuidadosamente construidas por Sofía. Roberto Chávez se reunió conmigo afuera de las escalinatas del tribunal.
A pesar de su habitual actitud pesimista, parecía lleno de energía, casi emocionado. ¿Estás listo para esto?, preguntó. He estado listo durante meses. Recuerda, déjame hablar a mí la mayor parte del tiempo. Queremos soltar esta evidencia en el momento exacto. La abogada de Sofía va a presentar su caso primero, pintándote como un esposo controlador y abusivo financieramente. Deja que cabe en su propia tumba. Entramos juntos a la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que había esperado, con solo un par de filas de bancas de madera y una iluminación fluorescente que hacía que todo se viera severo e institucional. Sofía ya estaba allí, sentada en una mesa con su costosa abogada, Margarita Cruz. Se veía deslumbrante en un traje sastre negro hecho a la medida que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes, con su cabello rubio recogido en un chongo sofisticado. Parecía segura de sí misma, serena, en todo sentido la doctora exitosa a la que le había quedado pequeño su esposo de clase trabajadora. Cuando nuestras miradas se cruzaron en la sala, me dedicó una pequeña sonrisa de lástima que me hizo hervir la sangre. Incluso ahora, incluso en medio de destruir mi vida, ella pensaba que yo era demasiado patético como para representar una amenaza real. El doctor Marcos Villalobos estaba sentado en la zona del público detrás de Sofía, ofreciéndole su apoyo silencioso. Llevaba un costoso traje gris carbón y un reloj de oro, irradiando el tipo de éxito y sofisticación que Sofía siempre había anhelado. Al verlos juntos, pude entender por qué ella creía haber ganado. Eran la pareja poderosa perfecta, y yo era solo el obstáculo que necesitaba ser eliminado. La jueza Patricia Morales entró a la sala y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de aspecto severo, en sus sesentas, de cabello canoso y ojos penetrantes a los que parecía no escapárseles nada. Roberto me había dicho que era conocida por su enfoque sin miramientos en los casos de divorcio y por su particular odio hacia el fraude y el engaño. Por favor, tomen asiento, dijo la jueza Morales, acomodándose detrás de su estrado. Este es el caso de Miranda contra Miranda. ¿Están ambas partes listas para proceder? Margarita Cruz se puso de pie primero. Su señoría, estamos listos para presentar nuestro caso en nombre de la doctora Sofía Miranda. El título dolió, pero mantuve mi expresión neutral. La doctora Sofía Miranda, la mujer que le había robado el nombre a una persona muerta y que ahora estaba robando mi vida. Su señoría, comenzó Margarita, mi clienta es una médica recién graduada que ha soportado 8 años de control financiero y manipulación emocional a manos de su esposo. A pesar de haber obtenido su título de medicina a través de su propio esfuerzo y determinación, el señor Miranda la ha aislado sistemáticamente de su independencia financiera y de su progreso social. Vi a Sofía asentir con tristeza en los momentos apropiados, interpretando a la perfección el papel de la esposa maltratada. Se secó los ojos con un pañuelo de papel cuando Margarita describió cómo la había obligado a vivir en la pobreza mientras continuaba su educación, y cómo le había restringido el acceso a oportunidades sociales que habrían impulsado su carrera. La doctora Miranda solicita una pensión alimenticia inmediata de 42,500 pesos al mes, una compensación retroactiva por las dificultades económicas sufridas durante su periodo educativo y el 50% de todos los bienes conyugales, continuó Margarita. También solicita que el tribunal reconozca la angustia emocional causada por el comportamiento controlador del señor Miranda. La jueza Morales escuchó sin cambiar de expresión, tomando notas de vez en cuando. Cuando Margarita terminó, se dirigió a Roberto. Señor Chávez, ¿cómo responde su cliente a estas acusaciones? Roberto se puso de pie lentamente, y pude ver un atisbo de sonrisa asomándose en la comisura de sus labios. Su señoría, mi cliente niega categóricamente todas las acusaciones de abuso, control o manipulación. De hecho, tenemos evidencia que le demostrará al tribunal que el señor Miranda ha sido víctima de un elaborado fraude perpetrado por su esposa en el transcurso de varios años. La expresión de seguridad de Sofía parpadeó por un instante. Margarita Cruz frunció el ceño, claramente sin esperar que el caso tomara esa dirección. Además, continuó Roberto, tenemos pruebas de que la señora Miranda ha cometido múltiples delitos graves, incluyendo robo de identidad, fraude crediticio, falsificación y conspiración para cometer fraude de seguros. Solicitamos permiso para presentar estas pruebas ante el tribunal. La sala quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Sofía palideció y vi cómo le temblaba la mano cuando alcanzó su vaso de agua.
Marcos se inclinó hacia adelante en su asiento, y su postura ante Segura ahora lucía incierta. Las cejas de la jueza Morales se alzaron. Esas son acusaciones muy graves, señor Chávez. Espero que tenga pruebas sustanciales para respaldarlas. ¿Las tenemos, su señoría? Con el permiso del tribunal, me gustaría presentar nuestra primera prueba. Roberto caminó hacia la mesa de pruebas y tomó una carpeta manila. Su señoría, estos son registros financieros que demuestran que la señora Miranda ha abierto 17 cuentas de crédito utilizando el número de seguro social del señor Miranda, falsificando su firma. La deuda fraudulenta total supera los 1,581,000 pesos. Le entregó copias a la jueza y a Margarita Cruz. La abogada de Sofía comenzó a hojear las páginas, y su expresión se volvía más alarmada con cada documento. Su señoría, dijo Margarita, poniéndose de pie rápidamente. Objetamos esta línea de interrogatorio. Estas acusaciones no tienen nada que ver con la disolución del matrimonio. Por el contrario, respondió Roberto, tienen todo que ver. La señora Miranda está solicitando pensión alimenticia y división de bienes basándose en afirmaciones de dificultades económicas. Estos documentos prueban que ha estado viviendo una doble vida secreta y llena de lujos, financiada por fraudes crediticios cometidos en contra de su propio esposo. La jueza Morales estudió los documentos detenidamente. Señor Chávez, ¿cómo obtuvo estos registros? A través de una investigadora privada con licencia, su señoría. Todas las pruebas se obtuvieron legalmente mediante registros públicos y agencias de buró de crédito. Su señoría, interrumpió Margarita, sin la debida autenticación, estos documentos son. Tengo la autenticación, la interrumpió Roberto. Jimena Valdés, la investigadora privada, está preparada para testificar. También tenemos un análisis grafológico que confirma que todas las firmas en estos documentos son falsificaciones. Sofía ahora miraba fijamente la mesa, con las manos apretadas sobre su regazo. Por fin había comprendido que su plan perfecto se estaba desmoronando a su alrededor. Hay más, su señoría, dijo Roberto. Tenemos evidencia de que la señora Miranda ha estado utilizando una identidad robada durante más de 12 años. Su verdadero nombre es Sandra Montserrat Torres y tiene antecedentes penales en múltiples estados. La sala estalló en murmullos. Margarita Cruz se puso de pie de un salto exigiendo objeciones. Sofía emitió un pequeño sonido ahogado y le agarró la mano a Marcos. La jueza Morales golpeó la mesa con su mazo. Orden. Señor Chávez, presentará esta evidencia de forma metódica y adecuada o lo declararé en desacato. Sí, su señoría. Roberto regresó a nuestra mesa y tomó la memoria USB. Su señoría, tengo evidencia en vídeo que aclarará la verdadera naturaleza de este matrimonio y las intenciones de la señora Miranda. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par con horror. Sabía sobre la cámara de seguridad, pero la había olvidado en medio de su pánico por las demás pruebas. ¿Evidencia en vídeo? Preguntó la jueza Morales. Sí, su señoría. Grabaciones de la cámara de seguridad de la residencia de la pareja, que cubren los últimos 6 meses. Estas imágenes muestran a la señora Miranda involucrada en una relación extramarital y discutiendo sus planes para defraudar al señor Miranda. Su señoría, dijo Margarita desesperadamente, esto es una clara invasión a la privacidad. La cámara fue instalada en las áreas comunes de la propia residencia del señor Miranda con el conocimiento y consentimiento de su esposa, respondió Roberto con suavidad. De hecho, la señora Miranda fue quien solicitó el sistema de seguridad. La jueza Morales lo consideró por un momento. Lo permitiré. Alguacil, por favor prepare el equipo de vídeo. Mientras el técnico del tribunal se preparaba para reproducir las imágenes, vi cómo el rostro de Sofía pasaba de la seguridad al pánico y luego a la desesperación. Se inclinó para susurrarle frenéticamente a Margarita, quien parecía a punto de salir corriendo de la sala. El primer videoclip comenzó a reproducirse en el monitor grande del tribunal. Ahí estaba Sofía, más clara que el agua, dejando entrar a Marcos a nuestro departamento y cayendo en sus brazos. He estado esperando toda la semana por esto, se escuchó decir a su voz grabada. La calidad del sonido era perfecta. Cada palabra, cada risa, cada comentario cruel sobre mí era de una claridad absoluta.
Vi la expresión de la jueza Morales volverse progresivamente más oscura mientras escuchaba a Sofía y a Marcos discutir sus planes para mi destrucción. ¿Cuándo podremos dejar de escondernos así? La voz de Marcos llenó la sala. Después de la graduación, al fin podré terminar esta farsa con Mateo, respondió Sofía. La jueza Morales pausó el vídeo. ¿Farsa? Roberto asintió sombríamente. Sí, su señoría. Como verá en las grabaciones restantes, la señora Miranda se refiere a su matrimonio como una farsa en múltiples ocasiones. Discute sus planes de arrebatarle todo al señor Miranda y dejarlo sin nada. La jueza reanudó el vídeo. Todos escuchamos cómo Sofía me describía como patéticamente devoto, y expresaba su asco por tener que fingir amarme. Cuando el clip llegó a la parte en la que Sofía y Marcos hablaban de mi futura pobreza y destrucción emocional, el rostro de la jueza Morales era como de piedra. Esto es suficiente, dijo, deteniendo el vídeo. Señor Chávez, ¿cuánto más de esto tiene? Horas, su señoría. 6 meses de conversaciones similares que detallan el fraude de la señora Miranda y sus planes para destruir a mi cliente tanto financiera como emocionalmente. La jueza Morales se dirigió a Margarita Cruz. Abogada, ¿tiene su clienta algo que decir sobre esta evidencia? Margarita parecía desear desaparecer. Miró a Sofía, quien ahora lloraba lágrimas reales por primera vez en toda nuestra relación. Su señoría, solicitamos un receso para consultar con nuestra clienta. Denegado. La voz de la jueza Morales era fría como el hielo. Señora Miranda, se pondrá de pie y se dirigirá a este tribunal. Sofía se levantó con piernas temblorosas, su perfecta compostura estaba completamente destrozada. Señora Miranda, o debería decir, señorita Torres, continuó la jueza Morales, usted ha cometido perjurio en mi sala. Ha presentado demandas fraudulentas contra su esposo, y con base en las pruebas presentadas, ha cometido múltiples delitos graves. Sofía abrió la boca para hablar, pero solo salió un sollozo ahogado. La jueza Morales la miró con puro disgusto. En 30 años en este estrado, nunca había visto una destrucción de un matrimonio tan calculada y maliciosa. Usted es una depredadora, señorita Torres. Ha destruido sistemáticamente a un hombre que le dio todo. La jueza se volvió hacia mí. Señor Miranda, desestimo todos los cargos en su contra. Además, ordeno una investigación completa de restitución. Recibirá compensación por cada peso robado a través de las cuentas fraudulentas. Sofía se tambaleó sobre sus pies y tuvo que agarrarse a la mesa para apoyarse. Alguacil, continuó la jueza Morales, por favor comuníquese con la fiscalía. Quiero que se presenten cargos penales de inmediato. En ese momento, las piernas de Sofía cedieron por completo. Se desplomó en el suelo mientras Margarita Cruz se apresuraba a ayudarla. La mujer que había planeado mi destrucción tan cuidadosamente ahora no era más que una criminal arruinada que enfrentaba décadas de prisión. La jueza Morales miró hacia abajo a la figura derrumbada de Sofía y negó con la cabeza. Se levanta la sesión. Mientras el alguacil comenzaba a hacer llamadas a la fiscalía, me quedé sentado en mi silla sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. La mujer que me había llamado asqueroso y patético ahora estaba inconsciente en el piso de la sala del tribunal, y yo por fin era libre. 6 meses después del colapso en el tribunal que puso fin al reinado de engaños de Sofía, estaba de pie en la sala de mi nueva casa, viendo la luz del sol matinal entrar por las ventanas que de verdad me pertenecían. Por primera vez en 8 años, era dueño de algo real. Algo que no me podían quitar con mentiras ni manipulación. La casa no era grande ni elegante, pero era mía. 3 recámaras, 2 baños y un pequeño garaje donde podía volver a trabajar en autos. La había comprado con el dinero de la restitución por la condena penal de Sofía, más el acuerdo con la compañía de seguros de vida que había sido defraudada. Después de años de pobreza y sacrificio, finalmente tenía seguridad financiera. El juicio penal había sido rápido y decisivo. Una vez que las autoridades federales comenzaron a investigar las actividades de Sofía, descubrieron un patrón de fraude que abarcaba más de 15 años y múltiples estados. Sandra Montserrat Torres, como ahora se le conocía legalmente de nuevo, había defraudado a 7 hombres diferentes por un total combinado de más de 10,200,000 pesos. Yo no fui su primera víctima, solo la más rentable.
El día de su sentencia, me senté en el área del público del tribunal y vi cómo el juez le dictaba 12 años de prisión federal. Sofía había intentado llegar a un acuerdo declaratorio ofreciendo testificar contra Marcos Villalobos a cambio de una sentencia reducida, pero el fiscal no estaba interesado en hacer tratos. Las pruebas eran demasiado abrumadoras, los crímenes, demasiado calculados. Cuando el alguacil se la llevó esposada, Sofía se volvió para mirarme por última vez. Su cabello rubio había crecido hasta mostrar sus raíces oscuras, y la ropa cara había sido reemplazada por un uniforme naranja de prisión. La mujer hermosa y sofisticada que me había llamado asqueroso ahora no era más que la reclusa federal número 47,832. Articuló con los labios las palabras, lo siento, mientras se la llevaban, pero no sentí nada. Ni satisfacción, ni enojo, ni lástima. Se había vuelto irrelevante para mi vida. El doctor Marcos Villalobos se enfrentó a su propio ajuste de cuentas. Cuando los investigadores descubrieron que él sabía sobre la verdadera identidad de Sofía y su historial criminal, fue acusado como cómplice de fraude. El consejo médico le revocó su licencia y perdió su puesto en el hospital. Su patrimonio de 54 millones de pesos se evaporó en honorarios legales y acuerdos civiles. La ironía no pasó desapercibida para mí. Sofía había destruido el matrimonio anterior de él para estar con un hombre que creía que representaba el éxito y la seguridad, solo para terminar destruyéndolo a él también. Su codicia había consumido todo lo que tocaba. Pero la verdadera revelación llegó 3 semanas después de la sentencia de Sofía, cuando Jimena Valdés me llamó con una noticia que lo cambió todo. Mateo, tienes que ver esto, dijo, llegando a mi casa con una gruesa carpeta manila. Seguí indagando en los antecedentes de Sofía y encontré algo que te va a volar la cabeza. Extendió unas fotografías sobre la mesa de mi cocina. Mostraban una modesta casa en Guadalajara, Jalisco, con un pequeño jardín y una cerca blanca de madera. Esto le pertenecía a la verdadera Sofía Miranda, dijo Jimena, la mujer a la que le robó la identidad. Estudié las fotos, confundido sobre por qué esto importaba ahora. Sofía Miranda no fue simplemente una víctima cualquiera de robo de identidad, continuó Jimena. Mira esto. Me entregó la fotografía de una mujer joven de cabello rubio y sonrisa amable, de pie junto a un hombre en uniforme de mecánico. La verdadera Sofía Miranda estaba casada con un mecánico automotriz llamado Diego Miranda. Él murió en el mismo accidente automovilístico que la mató a ella hace 15 años. Se me heló la sangre. ¿Crees que ella eligió esa identidad específicamente? Creo que ella investiga a sus víctimas con mucho cuidado. Sabía que tú eras un mecánico de apellido Miranda antes siquiera de conocerte. La clase en la escuela técnica donde la encontraste por primera vez. Se inscribió específicamente para conocerte. Jimena sacó más documentos. Mira esto. Ella había estado siguiendo tu rutina durante meses antes de su primer encuentro. Sabía dónde trabajabas, dónde vivías, y a qué hora tomabas esa clase de educación continua. La verdad me golpeó como un impacto físico. Toda mi relación con ella había sido una mentira desde la mismísima primera conversación. No se había enamorado de mí para luego llegar a despreciarme. Me había convertido en su objetivo desde el principio, me había elegido tal y como un depredador elige a su presa. Hay más, dijo Jimena con seriedad. La verdadera Sofía Miranda heredó una cantidad sustancial de dinero del patrimonio de sus padres, dinero al que Sandra tuvo acceso cuando robó la identidad. Ha estado viviendo de esa herencia durante años. ¿Cuánto dinero? 8,041000 pesos. Dinero que por derecho le pertenecía a los familiares sobrevivientes de Diego Miranda. Me recargué en mi silla, abrumado por la magnitud del engaño de Sofía. No solo había robado mi dinero y mi identidad, había construido todo su imperio criminal sobre la tumba de otra pareja, de otro mecánico cuya vida había sido destruida por la tragedia. La buena noticia es que el dinero del patrimonio se está recuperando, continuó Jimena. Diego Miranda tenía una hermana que ha estado buscando esos fondos durante años. Va a recuperar su herencia gracias a que tu caso expuso los crímenes de esta mujer. 3 meses después, recibí una visita inesperada. Una mujer en sus 50 llamó a mi puerta, presentándose como Laura Miranda, la hermana de Diego. Quería darle las gracias, dijo, sentada en mi sala con lágrimas en los ojos.
Durante 15 años he estado luchando para averiguar qué pasó con el patrimonio de Diego y Sofía. La policía decía que se había perdido en errores burocráticos, pero yo sabía que alguien lo había robado. Lamento que haya tomado tanto tiempo, le dije. Ojalá me hubiera dado cuenta de lo que ella estaba haciendo mucho antes. No se disculpe, respondió Laura con firmeza. Usted la detuvo. Ese monstruo usó el apellido de mi hermano para destruir a otras familias, y usted le puso fin. Me entregó un pequeño álbum de fotos. Estas son fotografías de Diego y Sofía, los reales. Eran buenas personas que merecían algo mejor. Hojeé las fotos, viendo a una joven pareja que se veía genuinamente feliz junta. Diego Miranda tenía mi complexión y mi tono de piel, las mismas manos encallecidas de un hombre trabajador. Sofía Miranda tenía el mismo cabello rubio y ojos azules de la impostora, pero su sonrisa era cálida y real. A ellos usted les habría caído muy bien, dijo Laura. Diego siempre decía que los mecánicos eran las personas más honestas del mundo porque arreglaban las cosas en lugar de romperlas. Después de que Laura se fue, me senté en el porche de mi casa y pensé en el extraño viaje que me había traído hasta este momento. Había comenzado como una víctima, un hombre ingenuo que pensaba que el amor y el sacrificio serían suficientes para construir una vida con alguien. Sofía casi me había destruido financiera y emocionalmente, pero al defenderme y negarme a aceptar su versión de la verdad, me había convertido en algo más. Había desenmascarado a una depredadora que llevaba más de una década destruyendo vidas. Había llevado justicia a familias que llevaban años buscando respuestas. Lo más importante es que había aprendido que mi valor no lo determinaba la opinión que alguien más tuviera de mí. Ella me había llamado asqueroso, patético, un fracasado. Pero estaba equivocada. Yo era un sobreviviente. 6 meses después, conocí a Elena en una exhibición de autos clásicos. Estaba admirando un Mustang 1967 que yo había restaurado en mi tiempo libre, haciendo preguntas inteligentes sobre las modificaciones del motor. Trabajaba como enfermera en el hospital local, conducía un práctico Honda Civic y nunca me había preguntado cuánto dinero ganaba. Cuando le conté lo de Sofía y el juicio, Elena escuchó sin juzgar. Suena a que estaba muy enferma, dijo Elena. La gente no lastima a otros de esa manera a menos que haya algo fundamentalmente roto dentro de ellos. ¿Crees que fui estúpido por no verlo antes? Elena negó con la cabeza. Creo que fuiste una persona que confiaba. Eso no es lo mismo. El mundo necesita gente que esté dispuesta a creer en lo mejor de los demás, incluso cuando usan esa confianza en nuestra contra. Especialmente entonces, dijo, tomando mi mano. Porque la alternativa es convertirnos en alguien como ella. Un año después, Elena y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en el centro comunitario local. Nada elegante, nada caro, solo familiares y amigos celebrando algo real. Laura Miranda vino a la boda, contándole a todo el que quisiera escuchar cómo yo había ayudado a hacerle justicia a la memoria de su hermano. Mientras Elena y yo bailábamos nuestra primera canción, pensé en el hombre que había sido hacía 3 años, roto, traicionado, convencido de que no era digno de un amor verdadero. Aquella mujer había intentado destruirme, pero en cambio, me había obligado a descubrir mi propia fuerza. Quien me había llamado patético estaba pasando sus días en una prisión federal, mientras yo bailaba con mi nueva esposa en una habitación llena de gente que realmente se preocupaba por mí. La mujer que se había burlado de mi vida obrera vestía un overol naranja, mientras yo estaba construyendo un negocio de restauración de autos clásicos para coleccionistas que apreciaban el verdadero trabajo artesanal. Ella se había equivocado en todo. Yo no era asqueroso ni inútil ni patético. Era exactamente lo que el mundo necesitaba más, alguien que arreglaba las cosas rotas en lugar de romperlas. Cuando la canción terminó y Elena me sonrió, me di cuenta de que mi ex esposa me había dado un regalo inesperado. Al intentar destruirme, me había obligado a reconstruirme en alguien más fuerte, más sabio e infinitamente más feliz de lo que había sido antes. La alumna de hecho se había convertido en el maestro, pero no de la manera que ella había planeado. Me había enseñado que el verdadero valor no proviene de los títulos, el estatus social o los autos costosos. Proviene de la integridad, de tratar a las personas con amabilidad y de tener el coraje para defenderte cuando alguien intenta destruirte. Y al final, esa lección valió más que cualquier título de medicina que ella pudiera haber robado.
Después de escuchar esta historia, verdaderamente me sentí a la vez helado e indignado. En mi opinión, ella puede tener un noble título destinado a salvar vidas, pero su alma alberga un tumor moral maligno al menospreciar a la misma persona que sacrificó su juventud y su fortuna para nutrir sus sueños. Sinceramente, este es un acto de pura brutalidad, algo que yo jamás podría aceptar en ninguna relación humana. El detalle más impactante y que me hizo reflexionar profundamente son las manos manchadas de grasa de Mateo, las cuales ella llamó despectivamente, patéticamente devotas, pero que en verdad son mucho más nobles que el corazón oscuro de esa supuesta doctora. La dura lección que debemos grabar en nuestras mentes es esta: la bondad siempre debe ir acompañada de la consciencia. Nunca ames tan ciegamente que te conviertas en un peldaño para los oportunistas. Mateo prevaleció no solo porque tenía un corazón cálido, sino también por la determinación de defender la justicia hasta el final. El desenlace de esta impostora sirve como una prueba innegable: aquellos que construyen su éxito sobre la destrucción de los demás, tarde o temprano, pagarán el precio de la desgracia.